Saludos mis amigos, estamos de vuelta al Che de la Derecha. Qué bueno tenerlos de nuevo aquí en Sky Studio. Un estudio que estamos usando por primera vez, se los recomiendo, está de show, súper lindo. Pueden conseguirlo en las redes sociales, Sky Studio. Hoy, nuevamente presente, la gran Laisha Seguinot, la diva de la derecha. Pasando Che Julio Aparicio. ¿Qué ha pasado, comadre? Que no juntabas el ganado hace tiempo, mano. No, y tenía que traer los caballos hoy. Hoy estamos pesaditos. Mira. Like, share, comment. Eso lo aprendí del que voy a presentar ahora. El papá de la dieta que está aquí conmigo, mi amigo hermano Carlos Mercader. El sol de Sabana Grande, ¿verdad? De Sabana Grande, Puerto Rico. El sol de Sabana Grande. Lo más grande que ha parido San Pana José. de la casa. Qué feo. No, yo condándote esas cosas y tú exponiéndolas, pero Te arriesgaste. Qué feíto. Todo en el Che de la Derecha es un riesgo, papá. pero agradecido que me hayas Qué invitado. bueno que estás aquí, mano. Estoy loco por pasar este rato con ustedes. Y desde Virginia, Washington, tenemos al señor From an undisclosed location. Cardo Rojo Selló. ¿Qué está pasando, gobernador? Hey, ¿cómo estás? El Che, Laisha, ¿cómo estás, Carlos? Contento de estar aquí con Placer ustedes. tenerlo, Dos o tres qué cositas bueno. pasando en el mundo. Me alegra que estés aquí, gobernador. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, los nenes creciendo rápido. Beatriz envuelta en miles de proyectos de arte y de desarrollo de arte pública, que saben que ese fue su enfoque cuando era primera dama. Así que de lo más contento, y yo con mis asuntos ya más tendiendo hacia la ciencia y la pieza ejecutiva, pero siempre con un pie en esta parte de política pública que es tan importante. Le agradezco su tiempo realmente, gobernador Ricky. Gracias por estar aquí. Vamos rápido al mambo. Vamos a empezar con un tema que yo quiero decirles, mis amigos, que yo iba a un programa de radio y me tocaba defender la posición en ese tiempo de la administración García Padilla. Y un día, Denis Pérez, que iba por el PNP, no pudo ir. Y fue Ricky Rosselló. Y el tema era Ahí te pasó por la piedra. Y yo dije, no. Y yo tuve la suerte que ese día había salido una encuesta terrible para Alejandro. Y yo quería que habláramos de la encuesta. Yo no quería hablar de estatus. Porque, coño, tú sabes, estás hablando con el nerd más grande de estatus. Me iban a dar una pela. Así que, y por eso cuando pensé en este tema que... Pues, ¿Cuánto sudaste? Cuéntanos. No, mira, tengo las manos ahora mismo, mira cómo las tengo. Porque no, es un tema que yo siempre me he buscado educar más. Oye, Sí. y el que fue a la escuela de Derecho, yo siempre lo he dicho, tú sabes, si tú no puedes votar por el tipo que toma las decisiones, es sencillo. Tú sabes, yo fui a escuela de Derecho y tengo 2 dedos de frente. Pero mientras siga en la papeleta, pues él sigue siendo lo que yo favorezco. Mientras tanto, esta semana pasada trajeron de nuevo a la palestra pública el tema de la estadidad en un summit que no es lo que quiero hablar aquí. Vino el tema de nuevo y yo quería repasarlo con gente que yo sé que lo conoce y que podemos llevar información valiosa a la gente que nos ve. Porque como ustedes saben, yo siempre he dicho de la estadidad, es como que ¿quién no quiere estar en la NBA? O en la NFL. O sea, yo no tengo problema. Es que si me pueden aceptar la NFL con mi ELA, pues fantástico también. Pero mientras tanto, o sea, ¿cuál sería lo peor que pasa en mi mundo? Diablo, terminaste la NFL. Yo no tengo problema. O sea, yo no voy a llorar el día que gane esta día, ¿entiendes? No tengo problema. Pero mientras tanto esté lo otro ahí, no tengo problema. Sí, tampoco. lo que pasa es que para pedir la mano de la novia hay que arreglar los asuntos, ¿entiendes? No hemos aprendido todavía a gobernar, ni de gobernanza, ni de manejar la caja y el presupuesto. Y yo creo que se hace bien difícil eso por un lado, pedir la estadidad, y por el otro, todo el mundo jalando por su lado, y entonces, pues, no teniendo un solo esfuerzo, una sola voz, queremos descolonizar, pues hay solamente 2 vías. Pues vámonos por esta vía y vamos todos juntos y vamos a hacer las cosas bien, pero hay que arreglar las 2 cositas. Esos son parte de los puntos que quiero hablar. Yo primero quiero empezar con el profe y gobernador sobre el proceso. Ponle que pasa, gana y por un plebiscito avalado por el Congreso de 3 veras renales. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuál es el proceso para convertirnos en Estado a nivel constitucional y de ley? Bueno, hay distintos modelos de transición hacia la estadidad. Lo importante es reconocer que mucho del precedente que tenemos ocurrió hace más de 70 años, ¿verdad? ¿Y por qué esto es importante? Porque en aquel entonces, cuando tú querías cuadrar las cosas, tenías que viajar o tenías que ir en carroza. O sea, cuando Tennessee se convirtió y se forzó a ser estado, eso era una transición larga. Entonces, el modelo que te venden es uno
que se toma tiempo, que va a venir poco a poco y todas estas cosas. La realidad, ¿verdad? Y un poco, ¿verdad? Pushing back a lo que Leisha dice. Ya Puerto Rico tiene toda la infraestructura federal. Ya Puerto Rico se comunica en inglés y trabaja en todo esto. Ya somos ciudadanos americanos. Toda la infraestructura para hacer esto ya está establecida, ¿verdad? No hay que crear ciertos estatutos. ¿Qué es lo que pasaría, en mi opinión, y a base de lo que dicen los scholars? Pues se empieza a negociar cuál es ese proceso de estadidad, ¿verdad? Típicamente, y por el pasado, en vez de tener los representantes y senadores que se le adjudican a los estados de un cantazo, el delegado se convierte en un delegado que vota, ¿verdad? O sea, que tiene voz y voto por primera vez. Y entonces, después de eso, pónganle 5 o 10 años, cuando se hace el rearreglo del mapa congresional, pues entonces entrarían lo que le tocaría ahora a Puerto Rico, que serían 5 congresistas y 2 senadores. Pero para mí lo más importante en todo esto, ¿verdad? En toda esta mística de la transición hacia la estadidad es que ya estamos 95% ahí, ¿verdad? Lo que hace falta es los poderes que vienen con toda esa estructura, la capacidad de interactuar y entonces de añadir valor, ¿verdad? Y si bien es cierto, oye, siempre van a haber objeciones. Lo hubo con Alaska, lo hubo con Hawái, lo hay hoy en Texas. Hay un movimiento de independencia en Texas más grande, uno puede articular, que el movimiento independentista en Puerto Rico, ¿verdad? Pero ese proceso, una vez se lleve a cabo y se acuerde, yo creo que va a fluir con bastante facilidad y entonces ahí se entra en un proceso de negociación de ciertas cosas, como por ejemplo elementos de la deuda, elementos de terrenos, como se ha hecho en otras jurisdicciones y pues todo eso, pero lo primordial es que nosotros validemos en la isla, ya lo hemos hecho 4 veces en 12 años, y lo segundo, la pieza que falta es que el gobierno federal autorice que sea vinculante esa decisión y que entonces empiece a encaminar el proceso. Carlos, en términos de proceso y política en el Congreso, Partido Republicano, del que ambos creemos y nos solidarizamos, ¿cuáles son los, o sea, cuánto tú vas a ver en un proceso de votación en el Congreso de republicanos votando por la estadidad realmente? Yo te diría que el tema de estatus, un tema del momento histórico. Nosotros a través del tiempo, donde hemos tenido esa oportunidad de ver dónde están los diferentes partidos alineados en el tema de estatus, hemos visto que ha habido un número considerable que ha logrado que proyectos que son, incluso el último proyecto que pasó en la Cámara, que fue hace 2 años o 3, que fue a los de Morda, contó con un número considerable de republicanos. Y me parece que ese proyecto fue bien interesante porque no incluía el ELA como una de las opciones que le da a Puerto Rico. Hoy día, yo te diría que eso habría que hacer un ejercicio del momento y identificar realmente quién puede y quién puede que no. Pero, por ejemplo, ahorita estábamos hablando fuera del aire sobre una situación histórica que para mí le presenta a muchos republicanos, quizás ni lo habían pensado antes, la posibilidad de aprobar o apoyar un proyecto de estatus que consideraste para Puerto Rico en la medida en que tú tienes un presidente que ha tenido una doctrina de política pública muy distinta a lo que tú has visto anteriormente, donde ha buscado fortalecer todo lo que es el hemisferio occidental y toda su política pública ha sido de expansión de los Estados Unidos con una huella en toda América, América Central, América del Sur y obviamente el Caribe. Y el lugar idóneo es Puerto Rico. Y fíjate una cosa, mira qué cosa interesante, que tú sabes que el tema militar para el Partido Republicano es un tema bien importante. Y desde que pasó lo de Vieques, siempre había habido como este sentimiento que había permeado en ciertos congresistas y a través del tiempo como que se le había legado a otros. El tema de que Puerto Rico no quiere que los militares estén en Puerto Rico, no quiere. Y fíjate que aquí, de manera natural y por la política... Oye, me pongan una base en el patio de casa. Así estaba la gente. Por la política pública de Trump, el tema de Venezuela, mira lo que pasó ahora en Ecuador. Ya la semana pasada hubo una intervención en Ecuador con el gobierno ecuatoriano y con las fuerzas militares, el Southcom, y salieron de Puerto Rico. Pero eso iba, Carlos. Pero dame rápido, para que tú veas cómo naturalmente eso ha vuelto a resurgir, y eso es un tema
natural para los republicanos, que la coyuntura histórica te presenta una oportunidad que posiblemente antes no tenías como argumentos que tú puedes buscar apoyo en ese partido. Lo que pasa es que para mí es muy difícil decirte, no, sí, vas a tener 100 que lo apoyas. Muy difícil si no haces un ejercicio y en el momento. Lo que pasa es que creo que hay unas oportunidades que anteriormente no las tenías quizás con el Partido Republicano, que son argumentos bien positivos o bien dentro de lo que es su visión de mundo, que pudieran ver muy favorable el tema de Puerto Rico como Estado. Sí, que añadiendo a lo que tú dices, en la coyuntura que estamos de seguridad nacional, de un presidente que piensa en la expansión, porque está hablando de Groenlandia, está hablando aquí y allá, en la posición estratégica que tiene Puerto Rico, creo que no se ha vendido lo suficiente, pienso yo. Estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que, como bien dices, aprovechar los momentos en los estados. Mira, estamos aquí, estamos a tanto de Venezuela, estamos a tanto de Cuba, estamos en el medio. ¿Qué mejor sitio para tú, verdad, tener como estado que una posición estratégica como la tenemos Puerto Rico? Yo eso no creo que se haya vendido lo suficiente. Y fíjate eso, dice Laisha, y gobernador y Che. Piensa en esto que ocurrió este fin de semana que pasó. Hubo un cónclave que le llamaron el Escudo de las Américas. Ajá. Y fue en Doral. ¿Por qué no fue en Puerto Rico? Es que le cuesta. ¿Verdad? Y yo, mi contención es, yo gobernador, pero tocándole la puerta todos los días. El próximo lo hacen aquí, porque no hacen uno la semana que viene. Es que yo lo he dicho desde el principio, cuando esta administración cuando ganó Jennifer González, yo dije, Puerto Rico tiene que ser la embajada de Estados Unidos a Latinoamérica. Mar-a-Lago, parte o sea, tiene que serlo. Y yo le decía, si no aprovechas la cercanía que tienes con Marco Rubio como senador, porque existe, yo sé que es real, pues ¿por qué no se ha aprovechado? No sé por qué, ¿verdad? No sé qué ha pasado internamente, no lo conozco, pero tiendo a estar de acuerdo con Laisha. Yo pienso que no se le ha sacado el jugo que se le puede sacar al momento histórico donde estamos hoy. Gobernador, déjeme decirle que yo sé que no sé cuándo fue la última vez que usted dio los rounds en el Congreso trabajando sobre la estadidad, pero yo estuve hace como un mes en gestiones privadas de temas importantes para Puerto Rico, pero no relacionados con el estatus. Y yo nunca había visto a los congresistas tan dispuestos como estuvieron la última vez, y particularmente los republicanos, en varias oficinas, inclusive una en particular, hicieron un círculo de oración. Y después nos dieron gracias por lo que hicimos por Venezuela. En oficinas de republicanos. Yo no los veía así desde María. Que después de que fuimos cuando María, ellos estaban como ayudamos. Sí. Ya la última vez, antes de esta, ya estaban como que, oye, ¿qué más quieres? Te dimos todos los billones, ahora también quieres que vayamos y construyamos. Sí. Ya había hasta molestia. María fue un momentum. Sí. Y ahora yo les estoy diciendo que esto de la expansión, lo que estás hablando, para validar tu punto, hay momentum en términos de congresistas de ambos lados, por distintas razones, muy agradecidos de Puerto Rico. Pero del lado difícil, que lamentablemente son los republicanos, particularmente mucho agradecimiento por el entrenamiento para lo de Venezuela. De acuerdo. Y eso es momento. Es que es un issue. Gobernador. Bueno, es que hay un sinnúmero, ustedes han tocado un sinnúmero de elementos que son importantes, ¿verdad? Lo principal que quiero antes de tocarlo es que tenemos que entender esto primero. La pelea política, lamentablemente, sobrepasa cualquier asunto lógico y estructural que se pueda discutir. Vamos a poner eso ahora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Miren el proyecto del estatus la vez pasada. Si bien es cierto que tuvimos varios republicanos, ¿verdad? Gente comprometida con la estadidad. Tengo que decirlo porque hacerlo. Fue un proyecto donde todos los demócratas votaron a favor y la gran mayoría de los republicanos le votaron en contra. No es porque todos los demócratas estaban a favor y no es porque todos los republicanos estaban en contra. Es porque la línea partidista en ese momento es, esto se está convirtiendo en un issue, lo tenemos que elevar, número uno. Número dos, este asunto que creo, ¿verdad? Y lo voy a tratar de decir con el mayor respeto posible. Hay que empezar a dialogar con los republicanos de mayor coeficiente intelectual, ¿verdad? Y de mayor entendimiento, y me explico. Sí, oye, lo mismo hay que hacer al otro lado, ¿verdad? Porque hay un argumento que se utiliza poco. Mira, desde que yo soy gobernador, y Che, tú eres un experto en esta área, conoces, te has olvidado más de lo que yo conozco en esto. Yo estoy midiendo encuestas en Puerto Rico fácilmente desde los 90, al final de los 90, ¿verdad? Con la experiencia de mi papá, después mía propia y las que... En todas las que yo corría, yo hacía la siguiente pregunta, que no era tan importante en aquel entonces, ha cambiado la cosa, ¿verdad? Pero yo le decía a las personas,
uno, si eran republicanos o demócratas, ahí tú veías números a lo loco, ¿verdad? A lo loco. Pero si le preguntaba al puertorriqueño, ¿eres centro, derecha, izquierda o centro derecha y centro izquierda? La gran mayoría de los puertorriqueños se identifican en el centro derecha, ¿verdad? Eso es una realidad histórica que ha estado ahí. Y por alguna razón, ¿verdad? Esto denota el poder de la narrativa. Ese mensaje no ha compenetrado a las esferas del Partido Republicano o algunas de las esferas. Yo sé que Carlos hizo un gran trabajo llevando eso y ganamos mucha gente apoyando en esto, pero la verdad es que la conciencia todavía tiene el reflex rápido de decir, si viene este estado latinoamericano, rápido lo ponen como se han comportado los mexicanos ni los latinos recientemente, los mexicanos en el pasado, y se convierte en este issue que no es tan seguro. Y los puertorriqueños. Los números lo que me dicen es que en el vacío, ¿verdad? Y esto es difícil ponerlo así, pero en el vacío, si hay una elección en Puerto Rico y olvidamos el pasado, republicano o demócrata, hoy ganan los republicanos. Eso es lo que me dicen los números a mí. Ahora, hay muchos otros factores, ¿verdad? Y yo también digo que Puerto Rico es un battleground state, que se puede mover de un lado a otro porque nuestra historia electoral ha demostrado eso entre los partidos locales. El otro elemento sumamente importante en todo esto es que los pronósticos estos que se hacen en el Congreso de si un estado va a ser republicano o demócrata, casi están bateando 0.00. O sea, los últimos dos, que son Alaska y Hawái, entraron en un acuerdo de los republicanos y demócratas diciendo Alaska va a ser demócrata y Hawái va a ser republicana, ¿verdad? Pasó al revés. Si mira hoy, va a encontrar pocos estados más republicanos que Alaska y pocos estados más demócratas que Hawái. O sea que nos perdemos en el momento cuando el big issue es el que mencionó Carlos al principio, ¿verdad? Y comparto esta historia rapidito. Carlos estaba ahí cuando el presidente Trump me invitó a Casablanca a hacer unos almuerzos que teníamos con los gobernadores. Siempre sacaban los issues de los gobernadores y que si workforce development, todo este tipo de cosas. Me tocó la oportunidad a mí, había miles de cámaras y yo saqué el issue del estado. Para, Ricky. Cuéntate esto, porque esto estuvo brutal. Porque mírate esto. Lo que está brutal es que cuando Ricky va a hablar, el presidente manda a la prensa a entrar. Entonces, de momento, ¿sabes que lo que ellos hacen ahí, que es como un press gag, o un photo op, y de momento un almuerzo que era privado con gabinete, presidente y 7 gobernadores. O sea, que esto no era como que lo dejan a 40. No era Tutilimundi. No, 7. Y de momento los cabras graban cuando Ricky habla. Y o sea, por eso es que ahí está grabado y hay un video de cuando él, lo que te va a contar ahora, cuando es que entonces él habla directamente. Esto no fue que todo el mundo salió en prensa, fue más que cuando el gobernador de Puerto Rico fue a hablar con el presidente. Un behind the scenes por Carlos Mercader. Adelante, Gobe. Y sale eso y ahí es que tenemos ese encuentro, ¿verdad? Que gente lo ha interpretado como que Trump me ofreció la estadidad y yo la denegué, que para mí es jocoso, ¿verdad? Pero está en YouTube y la gente lo puede ver donde yo le digo, presidente, lo más importante ahora mismo es que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no tienen igualdad y queremos ser igual como ciudadanos americanos y como Estado, y que la manera de hacer Estados Unidos, make America great again, is to make it bigger, ¿verdad? Y ahí es que él me dice que si me garantizas 2 senadores republicanos, pues entonces podemos hablar y se convierte un poquito. Punto es que se van las cámaras. Después yo lo veo al final a él y ahí yo le digo, mire, señor presidente, este asunto de Puerto Rico y de convertirse en un estado es un asunto expansionista, ¿verdad? Y todos los presidentes expansionistas en la historia de Estados Unidos se han considerado grandes presidentes, ¿verdad? Y entonces él se quedó con eso, nada, no se movió mucho más de ahí, pero ahora lo conecto con lo que menciona Carlos al principio, ¿verdad? Que hay una acción fuerte de parte del Ejecutivo a expandir, ¿verdad? Ya bien sea en nomenclatura, como sea en terreno, ¿verdad? Pero la expansión es parte de eso y nuestro argumento debe ser uno bien claro, ¿verdad? Groenlandia, fenómeno. Canadá, fenómeno. Todo eso. El territorio que ya tiene todos los ingredientes para comenzar esa expansión mañana, que ya son ciudadanos americanos,
que ya escogieron que sí lo quieren hacer, que ya tienen toda la infraestructura federal dentro, es Puerto Rico. O sea que si quieres comenzar y sin mencionar todo el elemento de seguridad nacional, que estoy de acuerdo con Lecha, que es un punto importantísimo de poder discutir hoy y hacia el futuro, hacia las miras de cómo esto va a evolucionar hacia el espacio y vertical launching y todas estas cosas y las ventajas que tiene Puerto Rico para Estados Unidos en ese frente. O sea que esto se presenta una oportunidad para intentar convencer, pero para mí ya es un elemento de victoria el que la narrativa a nivel nacional, por conducto del presidente, ha traído el asunto de la descolonización de Puerto Rico, el asunto de la estadidad de Puerto Rico, para hacerlo más claro, como un asunto principal de primera línea en lo que van a ser los midterm elections ahora a final de este año. Yo tengo que decirles, mis amigos, que la importancia de tener el brazo de no tan solo la milicia, sino todo lo que está la industria, lo que llaman el industrial complex detrás de la milicia de aliados, que lo teníamos antes de lo que pasó en Vieques y ahora no, es bien significativo. O sea, todas las personas que van al Congreso a cabildear temas de Puerto Rico que no sea el estatus, antes iban con militares y tenían esa fuerte, por ejemplo, ahora se usan cabilderos, se usan firmas, se usan tus amigos, se levanta dinero. La milicia antes iba a favor de las causas de Puerto Rico porque esta era su casa. Sí. Nosotros los votamos. Esas son las cosas que no le dijeron cuando hicieron el referéndum de Vieques. Eso tiene consecuencias y tuvo consecuencias. Lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando, que puede pasar y que lo vamos a hablar ahora de Cuba, es una oportunidad grandísima para volver a tenerlos de aliados en Estados Unidos. Tengan eso en mente. Cuando los llamen a su casa a decirle, mire, usted está a favor o en contra de la milicia, o le metan 20 artículos en contra para decirle que todo el mundo está en contra cuando no es verdad, yo creo que ténganlo en mente. Ya la gente se dio cuenta del desastre que ocasionó el que se fuera, ¿verdad? La milicia aquí de Puerto Rico. O sea, mira el área de Ceiba, hay una depresión económica brutal en Vieques. Esa gente se metió en Vieques, hizo el campamento en Vieques y no han vuelto. Pregunta por Tito Kayak en Vieques para que tú veas lo que te van a decir. O sea, de verdad que deberíamos llevar las cámaras. Hagan un censo. Pregunten por Tito Kayak para que tú veas. Y pregunten por Rubén Berrío en Vieques. Los exhorto, por favor. Antes de moverme del tema de la estadidad, yo quiero hablar con ustedes todos. Un talking point. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo dije, alguien está metido en nivel de intereses, no de política, en contra de la estadía de Puerto Rico, y lo escuché de Mitch McConnell, que él dijo, este talking point, yo lo he conversado con ustedes antes, quiero que lo hablen con nuestro público. Él dijo, lo que dijo el gobernador ahorita es que Puerto Rico va a ser un estado, me van a meter jueces, no estoy hablando de senadores, con lo que preocupaba a Mitch McConnell era, me van a meter un chorro de jueces demócratas ahí. Yo quiero que ustedes me contesten más que el behind. ¿Cómo ustedes creen? Eso no fue orgánico. Los republicanos no tenían eso en su lenguaje antes. Eso no es de Trump ahora. Y eso fue bajo Mitch McConnell que yo lo escuché por primera vez. Bueno, viene de un cabildeo popular mayormente. By the way, ahora que estuve en Mar-a-Lago, estuve hablando con Roger Stone. Ajá, con Roger Stone. Sí, con Roger Stone. Entonces, hablando con él, estuve como 8 o 9 minutos hablando con él. Y tocamos el tema de Charlie Black y el cabildeo de Charlie Black. Y él rápido, sí, he's pro Commonwealth. Y él saca rápido lo que Charlie Black hacía, que era que Charlie Black, que by the way, que me dijo que ya no es ni republicano. Me dijo que era un republicano, que él se fue, él parece que apoyó a John Kasich en un momento al que era gobernador de Ohio. Y no sé exactamente cuál es el proyecto político que tienen, pero que ya no es considerado republicano. Pero el punto es que aquel cabildeo que se hizo alrededor de unas ideas incluso de distanciamiento cultural, social, obviamente político, pero de un Puerto Rico distinto e imposible de malearse con la cultura americana e incluso antiamericano. Entonces, de ahí viene todo esto, o los movimientos de English Only y todas estas ideas de que, imagínate, cómo aceptar un estado que pueda ser mayormente de habla hispana, y unas ideas que se fueron inculcando, y lo que Ricky decía ahorita, un elemento de que hay una noción general de que si Puerto Rico votase, Puerto Rico fuera 90% demócrata. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Viene, pero es muy fácil hacer el vínculo. Y es porque tú dices, bueno, mira el Congreso y mira la composición del Congreso y dime dónde están los puertorriqueños. Pues los más vociferantes por años, Luis Gutiérrez, Nida Velázquez,
el mismo José Serrano, hoy día Alexandria Ocasio-Cortez, figuras que como puntos de referencia, pues cualquiera los ve y dice, pues si esa es la representación puertorriqueña, imagínate cómo está eso allí. Y además tienes que ver también los números de los votantes de puertorriqueños a través del tiempo en ciudades como la ciudad de Chicago, ciudades como Filadelfia, ciudades como la misma ciudad de Nueva York. Oye, Carlos, ¿y lo que pasó aquí con Kamala Harris? Ganó 7-3. Bueno, sí. Bueno, y eso mira, fíjate, una cosa que yo estaba opuesto, quizás Ricky tiene un punto de vista distinto. Yo estaba opuesto a esa votación, porque yo sabía lo que iba a pasar. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo dije, ¿para qué están haciendo esto? Si esto al final es un tiro. Exacto, un tiro en el pie. Pero habiendo dicho eso, ¿de dónde viene? Tú dices, ¿de dónde viene ese sentimiento? Pues viene de un cabildeo organizado que utiliza estos puntos que te estoy diciendo y de momento vienen y lo siembran ¿en dónde? Acuérdate que toda la política es local. ¿Y a quién le habla Mitch McConnell cuando dice esas cosas? A los mississippianos que votan por él. A los de Kentucky, perdón, que votan por Kentucky. Él. Y lo mismo hacía ¿cómo se llama este gran senador que nosotros nos reunimos con él? ¿Cómo se llama el senador que era bien pana de Charlie Black? Que fue el que presentó el proyecto después de José Luis Dalmau. Caramba. Sí, que es de Mississippi. Ese sí es de Mississippi. Es de Mississippi. Que es Roger Wicker. Roger Wicker. Pues en esas personas que son personas senior, que llevan mucho tiempo en el Congreso y que tienen posiblemente un electorado que tú les hablas de esto y dices, ¿what? No. Pues entonces pues a ellos les suena bien y lo acuñan, pero fíjate, lo que ahorita estábamos hablando fuera del aire, como fue que el otro día Trump dice, los demócratas quieren convertir a Puerto Rico y decir un estado, lo voy a convertir yo en un estado. Lo dice él, porque él dice, le voy a robar el tiro yo a ellos, y lo voy a convertir yo. Son obviamente, Trump, lo interesante que trae a la política es que él no es político, ¿verdad? Y todo lo de él es una maquinación de negocio, como él los ha hecho toda la vida. Y me parece que en ese sentido, él lo que dice, pues si lo va a hacer aquel, pues lo hago yo, si me conviene. Y evidentemente, como hoy día, como hemos hablado ya aquí, Puerto Rico vuelve a retomar un lugar importante, porque de nuevo, ¿tú te crees que los briefings a las 7 de la mañana cuando está Trump allí y el de Seguridad Nacional le dice, bueno, y ahí en la base de Puerto Rico estamos se menciona, se dice. Todas las mañanas Trump tiene un briefing a las 7 de la mañana, todas las mañanas, con el DNIC, con el National Economic Council, National Security Council, con OMB, y todo esto se habla. Así que está en la discusión, aun cuando no sea el issue principal, pero se sabe de dónde se está participando y dónde está partiendo todo esto. ¿Cuál es la posición de Marco Rubio, gobernador, y Carlos sobre la estadidad? Él apoyó un montón. Yo creo que después acuñó un poco, como que él es un hombre bien valiente, pero tengo que contestar varias cosas aquí. Primero, zumba. Esta noción de que el presidente Trump no es político, para mí, lo contrario es cierto. Para mí es el fenómeno político más grande de nuestra generación. Uh-huh. ¿Okay? Y creo que parte de ese fenómeno es que él se pueda parar y decir que no es político, siendo uno de 2 presidentes en la historia que ha sido presidente, ha parado y volvió a ser presidente. ¿Está bien? Uh-huh. O sea, el tipo es el fenómeno político más grande en nuestra generación. Y lo digo porque él tiene un sentido intuitivo. Esta es mi lectura de él, ¿verdad? No estoy... él no es que lo esté racionalizando, no, pero tiene una intuición tan efectiva de cómo responde la gente, de cómo mover la cosa, ¿verdad? Y por eso es que a veces aparenta inconsistente, pero ojo, yo siempre le he dicho a la gente, no tomen a Trump literalmente, pero tómenlo seriamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Él te puede decir, mira, voy a hacer tal y cuáles más cosas y voy a matar a este y voy a mover esta. Quizás no va a hacer nada de eso, ¿verdad? Pero el objetivo que está detrás, él es muy transaccional, ¿verdad? Si él te dice, mira, me voy a meter en Cuba, pues, ¿sabes qué? Lo más seguro se va a meter en Cuba, ¿verdad? O sea, eso es lo primero. Lo segundo, el issue de esta elección en Puerto Rico, que da la mala pata, que fue en un momento histórico que no funcionaba. Pero ¿y si llega a haber sido, Carlos, en el 2020, donde se puso, pero en el 2000, donde se puso, pero la Corte Suprema lo rebasó, en la elección más cercana en los Estados Unidos, donde se ganaron por 514 votos y que Puerto Rico pudo haber movido la cosa en un lado a otro y después se iba a la discusión si valían los votos de Puerto Rico o no. De acuerdo, yo creo que el momento es el momento histórico y no me parece que el momento histórico era ahora.
Pues está bien, pero es difícil de predecir cuando tú estás comenzando esta máquina de hacer estas cosas. Y si siempre estamos a la defensiva, Carlos, no vamos a lograr esto. Yo creo, pero déjame terminar. Sí, acá, si estamos en la ofensiva, se van a perder algunos de los casos y algunos de los resultados no van a salir, pero a largo plazo, mi opinión es que si Puerto Rico se sigue insertando, verás, sigue haciendo procesos de decir, mira, vamos a estar envueltos a nivel nacional, vamos a hacer este voto, vamos a enviar una delegación, vamos a hacer las cosas. El récord histórico de Estados Unidos nos dice, eso funciona, ¿verdad? Bueno, pero mira lo que yo, mira por lo que yo me opongo o me opuse en ese momento. Nadie lo defendía. Nadie lo hablaba. De momento, ¿quién fue el que presentó esto? O sea, no había champion para esto. Entonces, nadie... Estamos hablando de la papeleta presidencial. En la última elección. No había nadie haciendo campaña con esto. No había nadie. Es más, por alguna razón, la gente, lo que sea que no se tomó en serio. No se tomó en serio. Entonces yo decía, esta es una elección que muy probable va a ganar Trump, porque los números te lo decían. Y más sin embargo, aquí la campaña que se ha hecho, bueno, lo hablábamos ahorita, o sea, el periódico es el primer super PAC en contra de Trump, tú sabes, todos los días tú lo ves, así que ya tú decías, esto no va a lucir bien, y no me parecía que iba a dar un buen resultado. Pero ahí tienes la razón que abandonaron la papeleta, porque ellos encuestan todo. Y abandonaron la papeleta porque sabían que esa no la podían ganar. Bueno, y es un bullet en contra de la estadidad. Está bien, sí, pero... lo mismo hicimos cuando Obama. O sea, nosotros derrotamos a Obama con Hillary y Obama dio una pela. Entonces Obama dijo, dale la estadidad que es. Entonces, los políticos son seres humanos. Sí, pero yo lo que digo es que si es un esfuerzo, vamos a tomarlo como dice Ricky, un esfuerzo para insertarnos. Pues tú dices, pues si tú lo vas a apoyar y lo vas a proponer, tú lo vas a defender, tú lo vas a llevar, tú lo vas a hablar de ello, porque de lo contrario es como tirar así una bombita de humo y salir corriendo. ¿Y por qué? No, pues así no, porque así no funciona. Pero ¿quién fue el siervo de Cristo? No sé, ¿no? Que lo propuso y cuál era la estrategia. La puedo contestar yo, el siervo está aquí, ¿verdad? No, pero mira cómo va esto, ¿verdad? O sea, yo lo pasé primero en nuestra administración, fue un proyecto de Johnny Méndez, que nosotros queríamos hacer 3 piezas, ¿verdad? Y aquí es que va la cosa. Queríamos hacer el plan Tennessee, ¿verdad? Que después dio paso hacia tener los delegados y poder mover esto. Queríamos hacer otro plebiscito para en aquel momento pues tener el segundo plebiscito hacia la estadía, y entonces el otro elemento era el voto presidencial, muy distante a cualquier elección del 2024 que donde iba a estar Kamala Harris y donde iba a estar, ¿verdad? O sea que no la infraestructura, que Joe Biden iba a perder la conciencia. Bueno, y es que Joe Biden en aquel entonces ni era candidato a la presidencia. Estamos hablando de un momento que fue hace tiempo, y el punto, ese es mi punto, el punto de Carlos, que lo entiendo y que también sí estoy de acuerdo en eso, es que una vez tú lo haces, tú tienes que ir full in, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos plan Tennessee, tú vas full in. Cuando tú haces el plebiscito, tú vas full in, ¿verdad? Porque es el trabajo de la oposición restar, ¿verdad? Y limitar. Y eso. Y esto lo conecto a la estrategia magna y a la pregunta de Che, tú sabes, de los Charlie Black y todas estas cosas. La estrategia es muy sencilla, ¿verdad? Y aquí, si me dan un minuto, Beatriz me va a regañar, pero voy a entrar en el asunto biológico de cómo reaccionamos los humanos. O sea, nosotros tenemos unos centros en el cerebro que responden a cierta cosa. Estamos programados así. Así es que, ¿verdad? Así es que nuestros ancestros, cuando veían un tigre, si no le tenían miedo, ¿sabes qué? No iban a tener hijos propios. Si le tenían miedo, respondían. Si tenían un sentido de urgencia, iban a tener hijos propios. Si se quedaban viendo la belleza solamente, no veían los peligros. Nosotros somos criaturas de gente que reaccionan a el miedo, a la negatividad y a la urgencia, ¿verdad? Esos 3 elementos están. Y si ustedes leen, le hago un reto a ustedes y a los que están escuchando. Pónganse a ver los titulares de cualquier periódico y pregúntense si ese titular levanta o el sentido de urgencia o algún tipo de miedo o algún elemento de negatividad. Y lo más seguro, uno o los 3 están ahí. ¿Y qué es lo que se hace entonces, Che? ¿Por qué
campaña tan brillante, es tan efectiva? Porque no es tan difícil. No es tan difícil cuando tú eres el status quo, cuando tú estás en la posición, es más difícil hacer el cambio, número uno. Y número dos, cuando tú le dices a alguien, cuando tú vas a donde Utah y le dices, ¿sabes qué? Cuando vengan estos puertorriqueños te van a quitar un congresista, aunque no sea verdad, con la mera sospecha de que eso pudiera pasar, ya esa gente está desconectada del proceso, ¿verdad? Esto ha pasado antes, ha pasado con todos los demás estados, siempre hay resistencia, siempre todo el mundo es velando la finca y lo que tienen que hacer estos cabilderos muy hábilmente es decirle, te voy a despertar el sentido de miedo, te voy a despertar el sentido de urgencia y te voy a tirar un poquito de negatividad para que tú ni mires al asunto de Puerto Rico para que las cosas se queden como están. Le pregunto, ¿ustedes serían socios de un socio que está quebrado en su vida personal? Si la pregunta es si Estados Unidos quiere a ¿Tú Puerto me Rico dejas como esta, es. Carlos? Sí, dale, que yo te Ok, mira, hay muchos negocios allá afuera, como Google, por ejemplo, que ve negocios más pequeños que no están siendo exitosos y dice, ¿sabes qué? Si viene para acá, esto va a echar para adelante y va a progresar, porque ellos no tienen la plataforma para hacer A, B, C y D, pero sí vemos ciertas cosas que nos gustan. ¿Y cuáles son esas cosas que nos gustan? Tú preguntarás. Bueno, Puerto Rico, ya ustedes, no yo, ustedes articularon la posición geográfica de Puerto Rico. ¿Qué tal la posición cultural de la América? ¿Qué tal el valor activo que los puertorriqueños que se han ido a los Estados Unidos, que ya son casi 6 millones, están añadiendo a la economía allá? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia genética, no hay diferencia en crianza. La diferencia es la plataforma. Entonces, como un Google o como un Meta, tú puedes mirar una compañía más pequeña. ¿Y qué es lo que tradicionalmente pasa cuando esas compañías grandes dicen, voy a coger esta compañía más pequeña que está teniendo retos, pero que la voy a echar? Esas compañías echan para adelante dramáticamente, ¿verdad? Hay algunas que no, pero en nuestra analogía y algo que es más cercano a la realidad, que se ha estado discutiendo hoy mucho culturalmente, es Hawái, ¿verdad? O sea, y tú puedes articular lo que tú quieras subjetivamente sobre Hawái. No puedes articular que por 2 décadas tuvieron un despegue, no tuvieron el despegue económico más significativo de esa jurisdicción, ¿verdad? Y eso es lo que yo te digo. Yo entiendo lo del argumento, ¿verdad? Y I get it. Esto, que tienen que arreglar la casa. Sí, pero cuando arreglemos la casa, va a haber otra excusa y va a haber otra razón. Antes era que no queríamos ser Estado, ¿verdad? Antes ese era el frontline question. Antes de eso era decidan ustedes. Antes era la cuestión del lenguaje. Siempre va a haber una justificación a oponer esto. Y entonces, pues si tú dices, ok, pues vamos a esperar, lo que tú estás diciendo es, vamos a dejar esto que tiene el potencial de echar hacia adelante, de añadir valor, como ustedes mismos articularon en las guerras que se están teniendo, en la posición estratégica y en este mundo ¿verdad? Como yo lo tenía en nuestro proyecto de Plan para Puerto Rico, el Home of the Human Cloud. Puerto Rico, tú puedes hacerle un centro porque a la gente le encantaría vivir ahí. Puerto Rico tiene mucho que añadir y pueden generar mucha economía desde la isla, ¿verdad? Eso es lo que yo contestaría ante ese tipo de... El planteamiento, Carlos, antes de que conteste, es porque yo lo que le quería decir de segunda parte, los que plantean la independencia y la libre asociación sin ningún tipo de vergüenza dicen sí, y ¿qué vamos a hacer con la deuda y la quiebra? Así que la suma Estados Unidos. Eso ha sido el más fracaso, fácil es bajo la estadidad. El O fracaso sea, si tú me vas a siempre de la incorporar, pues narrativa. asume mi deuda, porque entonces no es un planteamiento loco decir que bajo la estadidad ellos asuman la deuda, porque ya la propia izquierda en Puerto Rico, la libre asociación y la independencia están diciendo, trágate la deuda tú. Pero Pero ya los ese estadistas proceso no están está haciendo ese bastante planteamiento. adelantado. Bueno, pero ya hay legislación para eso, y hay un proceso, un proceso que está bastante avanzado en la parte de reestructuración. Yo lo que te diría, quizás haciendo un poquito de eco de lo que dice Ricky, pero desde el punto de vista, el mismo Trump, ¿cuántas veces se declararon en quiebra? Yo creo que son 4 o 5. Yo creo como 3 veces, Porque tienes la oportunidad, hay cosas que, ¿verdad? Que Eso es un fallan, mecanismo, el mecanismo está ahí. sin embargo, exacto, utilizas el mecanismo, te reestructuras y vuelves y tiras. Y la verdad es que si Puerto Rico se insertara dentro de una de las economías como un estado, a nivel estatal, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico inmediatamente avanzaría con unas ventajas que otros estados no tienen. Y que entraría en una discusión nacional muy distinta a la que se tiene hoy día.
Incluso yo, mira lo que yo digo. Yo digo lo siguiente, y en esto lo hemos hablado con Ricky en varias ocasiones. Yo siempre digo que Puerto Rico es un antes y después en Washington, antes y después de Promesa, antes y después de María. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando yo conocí a Ricky, que nosotros íbamos, es más, una vez, mira, la primera visita de Ricky y mía a un congresista, fuimos a Meadows de North Carolina, y Meadows empieza a decirle a Ricky, bueno, yo estuve allí, yo vi los waterfalls, y yo vi aquello, y yo le decía a Ricky, él está hablando de Costa Rica, él no está hablando de Puerto Rico, y ¿te acuerdas? Y era verdad, está hablando de Costa Rica. Hoy en día no hay uno que confunda Puerto Rico con Costa Rica. Por todo lo que ha ocurrido y obligatoriamente como se han tenido que empapar de la isla y han visto lo que antes no se veía de Puerto Rico. Si bien han visto su realidad económica, su realidad donde estamos hoy, a la misma vez mucha gente ve oportunidad. Por eso es que tú ves gente que se muda a Puerto Rico. Por eso es que tú ves gente que dice, espérate, tú puedes ponerle I-60 donde tú quieras, pero si tú no le enseñas primero la bondad que te puede dar el lugar donde tú te vas a mudar, tú no te mudas. Y es porque la gente lo ha visto y ha venido aquí. O sea, el awareness de Puerto Rico ha aumentado muchísimo y el conocimiento, no solamente el reconocerlo, sino el entenderlo. Ha sido muy distinto. Y me parece que a cualquiera le interesaría tener a Puerto Rico como un estado. Yo lo que creo es que la parte política sí hay un trabajo por hacer. Uh-huh. Me parece que, por ejemplo, yo vuelvo al punto que establecí ahorita, que es que yo no sé cómo es que con todo esto que estamos viviendo históricamente hoy, cómo es que, por lo menos públicamente, esta administración no lo ha aprovechado más. Porque a mí me parece que esto que estamos hablando del tema militar, esto fue por flujo natural de las cosas. Esto no fue porque vino aquí y dijeron, mira, vamos a ponerle de nuevo la milicia en... No nos ofrecimos lo suficiente para apoyar, yo pienso también. Pues es que, ¿sabes qué? No lo vieron. No lo estaban viendo. Sí. Y es la parte que yo digo, mano, está pintado en la pared. Con todo lo que estaba viendo desde el día 1 y de nuevo cuando tienes, mira, las cosas los movimientos que está haciendo Marco Rubio en el occidente, en el hemisferio occidental no se veían desde lo temprano de 1900. O sea, pasó 100 años que viniera una persona que dijera, oye, el patio de nosotros es el hemisferio occidental, vamos a reforzarlo, vamos a meterle manos, vamos a atenderlo. Cuando venía un secretario de Estado, ¿qué estaba pensando? Uh-huh. La política exterior era fuera de Medio América. Oriente, era fuera de América. Y tú decías, y vino una persona que el tipo habla español, el tipo es segunda generación hispano. Es que es natural, era natural. Y a mí me sorprende que no sea, que el esfuerzo no sea mayor. Porque yo te diría que yo digo, desde el día 1, yo hubiese convertido a Puerto Rico la embajada de Estados Unidos a Latinoamérica. Pero, y como mencionaste, los lazos de Marco Rubio para con Puerto Rico son bastante fuertes, tampoco se ha sacado partido lo suficiente. Yo pienso que no. Y de nuevo, también hablo también desde el punto de vista también de la ignorancia, pues no sé exactamente qué pueden haber hecho y qué no esta administración directamente con ellos, ¿verdad? Y en eso le doy el beneficio de la duda, decir cosas que puedan estar haciendo. Lo que pasa es que, por ejemplo, utilizando nuevamente el tema militar, yo sé que ellos no hicieron nada, porque eso fue, ¿no te acuerdas que aquí estaba hasta el Departamento de la Defensa viniendo y todavía no habían visto a la gobernadora? Así que evidentemente eso fue natural de ellos, porque entendieron lo que dice Ricky, el valor geográfico que representa Puerto Rico y que ya estaba de infraestructura, lo único que era que había que usarla. Y así con ese tema, yo te puedo decir que, de nuevo, mira por ejemplo esto, que Marco Rubio ha ido a República Dominicana. Yo hubiese dicho, gobernador, yo decía, mira, yo te doy la fortaleza. La fortaleza se va a convertir en el nuevo secretario, tu nueva oficina de secretario del Departamento de Estado en Latinoamérica. Y yo te la voy a entregar completa y tú recibes allí a todos los dignatarios de Latinoamérica y los invitas allí. ¿Me entiendes? Yo no sé, yo hice Pero Carlos, recuérdate que nosotros hicimos algo así con Venezuela. ¿Te recuerdas que traímos, en un momento, traímos a los líderes de la oposición? En aquel momento, la administración Trump, ¿verdad? Y bajo Pompeyo, en ese momento, no tenían la misma visión de Venezuela que tienen hoy día, ¿verdad? Algo cambió en ese momento. Pero ¿qué nosotros hicimos? Nosotros hicimos orden ejecutiva, invitamos a todos los miembros de la oposición, porque lo que queríamos crear era la plataforma de transición en Puerto Rico para Venezuela, para demostrar que Puerto Rico es el conector real, ¿verdad? Y cómo esto, o sea, eso tiene unas ramificaciones diplomáticas grandísimas, pero también las tiene económicas, y me explico. Si Puerto Rico hoy, si tú comparas la economía de South Florida con la de Puerto Rico, y nosotros le quitamos, digamos, un 2% de esa economía, que mucho se mueve porque de facto
Miami y South Florida se han convertido en ese, ¿verdad? En ese centro de la América. Eso tendría un impacto del 48% en Puerto Rico. O sea, nosotros podemos, con 2% de ese cantito, Bizcocho. podemos cambiar la economía de Puerto Rico dramáticamente. Gobernador, déjeme de interrumpirlo porque llegó al punto con el que lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero con el que yo quiero terminar, consejo. Usted habla de South Florida. Lo que pasa con el sur de Florida, Miami, y la razón por la que Florida nos roba el tiro y se lleva toda esta ola de latinoamericanos que cada vez que llega un gobierno socialista latinoamericano a Latinoamérica huyen de su país, entiéndase Argentina con los Kirchner, Bolivia, Chile, cada vez Colombia, cada vez que llega un socialista a esos países huyen a una jurisdicción que libre, de libertad económica, de pocos taxes, de cero property tax. Entonces compara con Puerto Rico. Bueno, yo tengo Estados Unidos y Estados Unidos. Tengo Florida, donde voy allá y bajos taxes, buenas escuelas, etcétera. O tengo Puerto Rico, que es un socialismo tácito. Por eso no tenemos ese. Y ese es el consejo que les quería dar a ustedes. Si yo fuera legislador estadista en el Capitolio, yo me dedicaría a unleash the beast of our economy. Más leyes 2022, más leyes antigobierno, más proempresa, porque entonces nos hacemos más apetecibles para los Estados Unidos y para todos los socios que quieran venir donde nosotros. Pues by the way, que tengo que decir que la parte social, si algo ha tenido un acierto y que tampoco es natural, ha sido que Jennifer González ha firmado 3 o 4 leyes en el tema social pro vida. Sí. Que han sido significativas para el movimiento conservador a nivel nacional. Las únicas veces que Jennifer González ha sido reconocida a nivel nacional en esta administración ha sido para firmar esas leyes que no vienen de su autoría, que no vienen de su plataforma, más sin embargo las ha firmado, ¿verdad? Y creo que le ha sacado partido, pero como no es natural, porque no viene por diseño, me parece que no la ha sacado el partido que le pudiera sacar a eso. Yo no lo había visto en Fox. Fox le dio una cobertura brutal. Lo del proyecto pero by the way, no concebido. Pero fíjate, a coger pon con algo que no lo concibió ella. No fue una plataforma que ella la trajo. Sí, pero la firmó. La firmó, está convirtió bien. Pero, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, oportunidad perdida. Porque eso es algo que... ¿Sabes lo que yo hubiese hecho? Yo llamaba a la de base de fe de Casablanca y le decía, vente para acá que mira lo que te tengo aquí. Y quiero que lo anuncie el presidente o quiero que lo anuncie el vice. Yo no sé. O sea, think out of the box. ¿Para qué? Para que, como decía ahorita, lo que decía el gobernador ahorita, decía, trae el tema a la palestra. Que se discuta, que se vea, que se hable. Ya se habla de una manera, ¿verdad? Un poquito medio silvestre, porque está ocurriendo de manera silvestre. Pues hazlo por diseño, porque entonces adelanta, puedes adelantar. Y ahí tú puedes también hacer lo que tú me preguntaste ahorita. ¿Cómo los republicanos lo apoyan más? Pues mira, esos son brownie points para tu gente republicana que se lo puedes llevar. Los jueces, también los nombramientos a sus propios jueces en Puerto Rico. Hay muchas formas de ella demostrar que esto no sería un Estado republicano. En eso coincido contigo que se podría hacer más para dejar saber que aquí no necesariamente seríamos liberales demócratas. Gobernador Laisha, Carlos, lamentablemente llegamos a nuestro tiempo. Tenemos que hacer una parte 2. Gobernador, así que públicamente lo invito a una parte 2. Hay muchas cosas en el mundo pasando. Sí, nos quedamos sin Irán, Venezuela. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Cuba? Nos quedamos sin poder hablar de China, de Cuba, de Irán. Así que vamos a tener una parte 2. Voy a negociar una fecha con Carlos y con Ricky y con Laisha para tener una parte 2 de este podcast. A todos ustedes, Laisha, gracias por estar aquí. Carlos, gracias, Gobernador, un privilegio tenerlo aquí. Muchos saludos por allá. Qué gusto verle, gobernador. Gracias por estar con Igual, nosotros. Laisha, gracias a ti, gracias, Carlos. Bueno verte. Igual. Gracias por A todos ustedes, gracias. Por favor, like, comment y share para que se siga diseminando el mensaje del Che de la derecha. Hasta luego. La próxima.